que es del 92, es una ley un poco más antigua. La mayoría de países pagan el impuesto al valor agregado. Aquí voy a hacer una pequeña pausa y seguramente ustedes ya han visto este tema, pero les voy a preguntar. Hay dos tipos de impuestos. Estos impuestos son los impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Alguien podría decirme cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Los impuestos indirectos los paga directamente el contribuyente, y mientras que los indirectos son como gravados de las rentas obtenidas por alguna actividad económica. Perdón, Adelso, ¿podría repetirme para tenerlo bien claro? Que los impuestos directos son los que pagamos todos los ciudadanos, Ajá. como por ejemplo el IVA, Sí, y muy los bien. indirectos son los que se graban por la actividad económica que se desarrolla. Ejemplo, el impuesto sobre la renta. Muchas gracias. Fíjense que es gracias al aporte de Adelso, y perdone que le haya pedido que me lo repitiera. En realidad, Adelso, es a la inversa de como usted me lo ha explicado, pero obviamente tiene su lógica, ¿verdad? El indirecto es ese impuesto que está disfrazado y que todos pagamos. El IVA, por ejemplo, es uno de esos impuestos. Cualquier otro, realmente nosotros estamos pagando casi como impuesto indirecto, únicamente el IVA en este país, pero hay algunos otros impuestos que cada vez se convierten en indirectos, como por ejemplo el de los combustibles, que también es indirecto porque uno está pagando por el galón 30 y algo de quetzales, y ahí adentro va el impuesto sin que uno lo perciba. El directo es aquel que está dirigido a alguien. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta lo pagan ciertas personas. Tienen que estar inscritos en ese régimen, tienen que devengar una determinada cantidad de dinero, alta, ¿verdad?, para poder pagar impuestos sobre la renta. El de pequeño contribuyente, que es el que factura, paga 5%. Es un impuesto indirecto, porque solo lo paga el que va a facturar. Un impuesto a pasajes aéreos, también solo el que compra pasajes aéreos, o a vehículos, sea motocicleta o cualquier otro. Incluso el impuesto sobre circulación de vehículos, también. El que no tiene vehículo no paga. El de inmuebles, el que no tiene inmuebles, no paga. Esos son los impuestos directos, pero la mayor parte de los impuestos, de la recaudación más bien, es impuesto indirecto, y es a través del IVA. Todos pagamos IVA. Ese impuesto se lo pagamos absolutamente todos, desde el que tiene menos recursos hasta el que tiene más. A lo mejor el que tiene más, de alguna manera podría buscar la manera de trasladarlo hacia el consumidor, pero esa ya es otra situación, ¿verdad? Pero luego cualquiera que compra en la tienda, en el mercado, donde sea, está pagando el impuesto indirecto, que es el IVA. Entonces, la ley del impuesto al valor agregado es una ley que fue creada durante el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt. Les voy a decir una cosa, fue muy criticado en su momento, pero yo creo que para un país, para un estado, es fundamental. En Guatemala es del 12%, hay algunos países que tienen hasta 18, 20, otros que tienen 7, 5 incluso. Incluso si uno va a Estados Unidos, si alguien de ustedes ha ido, se ha dado cuenta que en un estado el impuesto, el IVA, podría ser 7, en otros 5 y en otros 20. En estados como Nueva York es como 18, creo yo, es uno de los que más pagan. Entonces, es un impuesto que sirve para que el Estado se asegure de una mayor cantidad de recursos. Entonces, este decreto data del 92, o sea, tiene 31 años. Les he puesto aquí el enlace también para
el reglamento del libro, primero la ley de actualización tributaria que establece el impuesto sobre la renta, es del 2013. Y no es que haya sido creado en ese momento el ISR, sino seguramente se creó toda una reforma sobre el ISR. No sobre el régimen tributario, sino sobre el ISR. Se creó la ley de tabaco y sus productos, la ley del cemento, también la del impuesto al cemento, entre otros. Pase, por favor, Gaby. Yo soy de la opinión de que se deben grabar algunas figuras muy especiales, como por ejemplo, se debiera grabar cualquier artículo de lujo. No es posible que el que compra un Mercedes-Benz, un BMW, un Volvo, pague lo mismo de impuesto. Les digo lo mismo porcentualmente hablando que el que compra un Sentra, por ejemplo, o un Spark, que son chiquititos, ¿verdad? ¿Cuánto costará un Mercedes-Benz? $500,000 de quetzales. ¿Qué sé yo? No tengo idea. ¿Cuánto cuesta un Spark? 70. Pero pagan el mismo 12%, ambos, el IVA, por la compra de ese vehículo. Yo creo que ahí debiera haber una distribución del IVA y el que puede comprar un carro de $500,000 o de $1,000,000 de quetzales debiera poder pagar también más impuestos. Perdone que ahora estoy con un poco de tos, voy a tomar un jarabe. Disculpe. Pues, pero no, aquí es parejo, ¿verdad? Para todos, 12%. Igual, el que va al mercado y compra unas papas, unos tomates, algo de cilantro, coliflor y un pedacito de carne para el almuerzo de hoy, paga el mismo 12% que quien va a Ambia, un restaurante de lujo, donde va a gastar 1,000 quetzales por un almuerzo entre 2 o 3 personas, va a pagar el mismo 12%. Yo creo que ahí hay algo de injusticia, ¿verdad? Y eso es lo malo de los impuestos indirectos, que porcentualmente va igual para todos. El otro impuesto que yo creo que sería muy justo sería un impuesto, por ejemplo, a las bebidas alcohólicas. Les quiero contar antes de continuar que países como Suecia, sí, por favor, ¿quién levantó la mano? Por favor. Bueno, lo perdí quien levantó la mano, pero en países como Suecia tenían mucho problema de alcoholismo y a inicios del siglo XX grabaron el alcohol así con 300% de impuestos cada botella. Y el nivel de consumo de alcohol disminuyó porque afectaba el ingreso familiar, ¿verdad? Pero el problema es que aquí están haciendo trabajo de lobby en el Congreso de la República, representantes, lobistas, ¿verdad? De los empresarios más importantes. Y distribuyen dinero. Cuando va a haber una ley que, por ejemplo, puede afectar tarjetas de crédito, es una cosa, pero dura ahí. O si van a crear un nuevo impuesto, es duro. Ustedes van a escuchar a lo largo de su carrera, ya cuando se gradúen como profesionales, siempre la necesidad de que en este país haya una reforma tributaria profunda, porque tenemos todavía unas reglas tributarias, así literalmente, de hace casi 100 años. La carga tributaria, entonces, veíamos ayer muy rápidamente, que es el promedio que debe soportar una población de impuestos. El problema es que se concentra en la clase media. Y ya cuando se hace el promedio entre entre los más ricos y los más pobres con la clase media, termina en 9.8%. Países del área como Brasil tienen 38%. México anda alrededor de 18%. Y en este continente, ni siquiera Haití
tiene una carga tributaria tan baja como Guatemala. Pero como les dije ayer, esto no significa que haya que elevar la cantidad de impuestos. No, lo que significa es que habría que hacer algo para garantizar que los que están arriba paguen y los que están abajo paguen también. Y los que están abajo pueden tener más dificultad porque se necesita formalizar lo informal. Y ya veíamos ayer que, por ejemplo, lo informal es toda esa serie de vendedores que están en la calle, que tienen un puesto ahí. No sé si alguien de ustedes ha ido ahí por la 19 calle, ahí por donde está la litía. Ahí hay negocios formales y hay negocios informales. Y algunos informales ganan cantidades elevadísimas de dinero, pero no pagan, no declaran absolutamente nada. Cuando se formalice todo, será posible, pero no es fácil. Fíjense que ahora con la llegada del presidente Petro a Colombia, hay toda una reforma tributaria en que están formalizando lo formal. Ese proceso de formalizar lo informal ha generado mucho desempleo, porque también, imagínense ustedes que una MIPYME es micro, pequeña y mediana empresa, que está en la informalidad, una MIPYME. De repente tenga que pagar prestaciones X, etcétera, lo que va a provocar es que quiebre las MIPYME. Y si tienen uno o dos trabajadores, que queden en la calle, ¿verdad? Esta nota de que en 2021 se estimó en 9.8, la encontré aquí en la prensa libre. Busqué de 2023 y 2022, no encontré. Si alguien de ustedes por ahí que son millennials, ¿verdad? Y hasta de la generación Z, lo encuentran, les voy a agradecer el 2023. La siguiente, por favor, Gary. La clase media soporta hasta el 35% de la carga tributaria en el país. O sea, ¿se imaginan que la mayoría de la población fuera clase media? El gran beneficio que habría, porque habría ingresos suficientes para todos, ¿verdad? Pero como es pequeña la clase media y con la crisis económica actual se está empequeñeciendo, vean esa nota que salió en el diario El Periódico, cuando estaba el diario El Periódico, en que se redujo en un 3% la clase media en una década. Pareciera poco, pero es que no debiera haber descenso, reducción en el número de integrantes de la clase media, debiera haber incremento. ¿Cuál es el secreto de un país desarrollado? Que toda la población es clase media. Ahí hay clase media y empresarios. Pero no, aquí la clase media es pequeña. Y ahí está el link, el enlace, por si alguien quiere confirmar esta nota del 3%. Por favor, la siguiente, Gaby. Aquí empezamos con algunos de los derechos de los contribuyentes. Este vamos a verlo como el primero. Quiero preguntarles a alguien, quien sepa, a qué se refiere, pero solo permítanme que voy a jalar algo aquí, que tengo aquí. Ahí veo que Renata Ayala está informando que para 2023 es 12.1. Permítanme un momentito, voy a quitar la cámara un segundo. Solo voy a que me van a dar algo aquí. Compañeros, en este momento les voy a enviar la asistencia. Van a tener media hora para enviarla. Muy bien. Gracias, Gaby, por haber aprovechado para la información. Y ahí está el enlace para la asistencia. Y gracias a Renata por haber dado esa información. Renata, ¿dónde la encontró?
Buenos días, licenciado. Ahorita le voy a mandar el link. Fue una noticia en Prensa Libre, pero ellos la obtuvieron de la información exactamente de la SAT. Excelente. Muy bien, volviendo al tema, si es 12.1, excelente, va subiendo. Pero estamos hablando de 12.1 sin reforma tributaria. Y sin reforma tributaria no vamos a poder como dispararnos a una carga tributaria apropiada. Byron, por favor. Licenciado, buenas tardes. A lo que se debe ese aumento es que ya los contribuyentes están migrando a lo que es FEL. Entonces, eso es lo que ha ayudado a la recaudación por parte de SAT, porque ya los contribuyentes ya no existe tanta falta de tributación. Muchísimas gracias. Yo había escuchado eso. Muchas gracias, Renata. Ya había ahí el enlace. Ahora, la devolución del IVA consiste en lo siguiente. Cuando una persona compra un producto, entonces uno va a la tienda, va al mercado, al supermercado, a cualquier dependencia, pero no del Estado. Uno compra, por ejemplo, un martillo en Semaco. Ese martillo cuesta, vamos a ponerle hipotéticamente 112 quetzales. Uno paga los 112, 100 quetzales son de Semaco, pero 12 son del Estado. Entonces ahí el Semaco está actuando como un agente retenedor. Se está quedando con los 12 quetzales de uno, con el compromiso de que posteriormente tiene que remitirlos a la SAT. Ahí está la importancia de pedir factura cada vez que uno compra cualquier cosa, aunque sea por un quetzal. Cuando le preguntan a uno, le pongo NIT, cada vez que uno dice consumidor final o CF, porque hay quienes dicen de una vez CF, uno lo que está haciendo es casi regalándole ese IVA a la empresa, a la entidad que está cobrándole a uno el IVA. Y hay muchos que lo dicen por comodidad, CF, de una vez. Tengan cuidado, porque en ese caso, la entidad puede, y para eso hay computadoras que ya detectan inmediatamente cuántos CFs, pueden ser millones de quetzales en CFs que la entidad no tiene que trasladar hacia la SAT, porque actúa como agente retenedor, pero como no hay constancia de que alguien haya gastado, pongan el nombre del punto de hoy, que es derechos de los contribuyentes. Y entonces, es mejor que, aunque no declaren, aunque ustedes no tengan necesidad de hacerlo, que pongan el número de NIT. Pero lo que pasa con Semaco, por ejemplo, en este ejemplo de Semaco, o puede ser de Walmart o quien sea, es que a la vez Semaco está pagando IVA cuando compra ese martillo y cuando compra los tornillos y los clavos, etc. Aquí hay un mensaje muy importante de Alessandra, perdón. Sucede porque no tienen NIT. Puede ser, pero podría ser que alguien de la familia tenga, Alessandra. Memorícense el del papá, el de la mamá, el de un hermano. Pero llévenlo. Y en cuanto ustedes tengan posibilidad de hacerlo, gestionen su número de NIT para tener ya el suyo propio. No, eso no los obliga a tributar ni a nada, sino que solamente a tener el número. Y va a ir una clara de que aunque se coloque el CF con el sistema FEL, llegará a la SAT. Eso es verdad, pero llega de una manera todavía un tanto ambigua, Byron, pero puede dar lugar a cualquier tipo de anomalía. Lo que se recomienda siempre es poner número de NIT para que quede constancia también, incluso de quién puede estar gastando, ¿verdad? Pero volviendo a la devolución, Semaco está pagando, está comprando
grandes cantidades de producto. Aquí hay otra información importante. Colocando las facturas CF se puede anular. Ahí está la respuesta. Entonces, se puede. Dairin Zulema tiene total razón. En lo de Tigo, lo de Claro, ¿verdad? A la hora de hacer una recarga. Y no solo recarga, Dairin, incluso para quienes tienen línea o tenemos línea como yo, uno va y ni le piden a uno ni a veces, sino que solo le dan la factura. Y Adelso dice que el NIT es obligatorio al tener mayoría de edad, así que debieran obtenerlo ya pronto. Perdonen que ando mal de la garganta, pero estoy tomando mucha agua. Pero estamos en la devolución del IVA, entonces esa entidad que compra mucho producto y que luego actúa como agente retenedor, puede ser al fin del periodo fiscal haya pagado más IVA que el que cobró, ¿me entienden? A lo mejor gastó en IVA, vamos a suponer, $500,000 de quetzales durante el año, pero recaudó como agente retenedor durante el año 300,000 quetzales. Entonces queda ahí a favor de la persona un determinado monto. Eso no significa que tenga que haber una devolución de IVA, sino que lo que significa es que le quedó producto para el siguiente periodo fiscal. Pero cuando se demuestra, especialmente en productores de algún tipo de producto, valga la redundancia, que hubo más pago de IVA que cobro por la cantidad de producto que se pudo haber elaborado, entonces se puede dar la situación de que, por ejemplo, se requiere de la devolución de algo de IVA. El Estado tiene la obligación de hacer eso con algunas empresas, luego de todo un trámite jurídico, ¿verdad? Y financiero que se tiene que elaborar ahí todo un cálculo. Con todo el sistema ahora computarizado que existe, este tipo de acciones se realiza de manera casi inmediata. Por favor, la siguiente, Gaby. La siguiente diapositiva. En lo que Gaby cambia la diapositiva, aquí Byron dice que, gracias, que hay que pedir factura sin CF a partir de 2.500. Quedó en suspenso, Byron. Quedó en suspenso. Va a entrar en vigencia dentro de poco tiempo, pero ahorita está en suspenso. Identificación de cada autoridad fiscal. Miren, cuando una autoridad fiscal del Estado llega a buscarlo a uno en algún momento, uno se asusta. Porque enfrentarse uno al sistema tributario puede ser grave. Entonces, uno tiene que exigir que cualquier autoridad se identifique apropiadamente con un carnet de identificación, ¿verdad? Eso es parte de los derechos que uno tiene. También parte de la obligación, como todo derecho conlleva una obligación, es que también uno tenga una identificación. La diferencia es que ustedes no tienen que llevar el carnet donde está el número de NIT, sino que ustedes les van a preguntar muy bien su identificación tributaria, cuál es su número de NIT, y ustedes ya van a decir, pues es el 324827-6, por ejemplo. Y esa será su identificación, pero la tienen que tener en la mente. Entiendo yo que están en un proceso porque pronto el número de identificación tributaria será el DPI, que es muy largo. De repente convendría, no sé cómo lo va a hacer la SAT, que tomen algunos dígitos al inicio o al final, aunque los del final lo único que indican es dónde nació uno. Entonces tal vez no serían los del final, sino algunos de ahí en medio, pero tendrá que haber algún tipo de identificación que tenga que ver con el DPI. La siguiente, por favor, Gaby.
Cuando uno hace algún trámite administrativo, parte de los derechos que se esperan es que sean eficientes. Cada vez son más eficientes. Estoy seguro que por la edad de ustedes, que son jovencitas y jovencitos, pocos habrán hecho algún trámite ante la SAT. Pero miren, a mí me tocó hacer trámites ante la SAT, que llegaba a las 8 de la mañana y salía a las 4 de la tarde en algunas ocasiones. ¿Para qué? Para pagar impuestos. Entonces no es posible, es inaudito, que si yo quiero pagar impuestos tenga que hacer una cola de horas. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, en ese sentido, creo yo que el Estado lo que debe es facilitar, incluso debiera hacerlo tan fácil que todo sea en línea. Cada vez es más en línea todo. Yo, por ejemplo, pago mis impuestos, yo soy pequeño contribuyente, pago 5%. Y lo hago todo en línea. Los que pagan ISR o impuestos sobre la renta, lo hacen igual. También Carla Ivette aquí está hablando de que ahora todos ese, pero no todo, Carla. Hay cosas en las que uno tiene que ir todavía, que para mí es insólito. Si ustedes van a tramitar una placa, muchos tienen placas de cartón, porque a veces el Estado se atrasa y no hay placas de metal. Entonces le dan a uno, cuando uno compra un carro, una placa de cartón. Si es responsabilidad del Estado, ¿por qué yo tengo que ir posteriormente a la SAT a hacer 3 horas de cola? Debieran mandarle a uno a la casa esas placas de metal. Si ya tienen ahí la dirección de uno. Debieran, de hecho, con un mensajero y que uno firme. Y si le dicen a uno que el envío corre a cargo de uno, yo les aseguro que la gente lo paga. Porque el envío serán 30, 40, 50 quetzales. Y uno va a gastar más si se va a pagar horas de parqueo, por ejemplo, y hacer horas de cola, sin comer o a comprar cualquier tipo de comida. Entonces son parte de los derechos. La siguiente, por favor, Gana. Aquí Luis Armando dice que a veces pueden ser ineficientes algunos de los trámites que se hacen en línea. ¿Saben qué trámite debiera hacerse en línea? El del pasaporte. No sé si alguien de ustedes ha sacado pasaporte. Yo el 3 de diciembre, el 4 de diciembre, que fue viernes, fui a sacar pasaporte. Pero había hecho la cita como el 2 de enero, el primer día hábil de enero. Y me dieron la cita para 11 meses más tarde, para sacar pasaporte. Y cuando llegué, había una cola como de aquí a donde están ustedes, enorme. Y entonces yo pensé, pero ¿para qué me dieron cita si la cola está inmensa, verdad? Entonces uno tiene que hacer esa cola. El trámite de pasaporte podría hacerse en línea, por lo menos cuando es renovación. Ahora es cuando es primero, no. Pero cuando es renovación, debiera ser en línea para que la gente, llenando un formulario en línea, pagando el impuesto ahí con una transferencia, pudiera hacer absolutamente todo. Y aquí Damaris dice, hablando de las placas, ¿verdad? Que las temporales se borran. Sí, eso es verdad. Después vienen las multas, ¿verdad? Y Pablo dice que a él se volvieron el mismo día. El pasaporte, Pablo. Mire qué suerte. 11 meses. Pero a mí me lo dieron. Ya cuando fui al trámite me lo dieron el mismo día. Ahí sí, de manera inmediata. La siguiente, el derecho a corregir los formularios. Esto es otro derecho. Si ustedes están llenando el formulario en línea, hay preguntas extrañas en el formulario, especialmente cuando uno está actualizando el RTU. Hay términos financieros que uno no conoce. Tal vez los entenderá muy bien un administrador de empresas o un economista, pero uno no. Y la mayoría de la población no. Y a lo mejor le preguntan a uno algo extraño, en donde uno tiene que poner no, y uno pone sí, en un cheque, en una cosita, ¿verdad? Ese sí lo manda uno
a todo un universo de preguntas donde uno se queda más perdido. Corregir ese cheque donde uno puso sí en lugar del no es casi imposible. Les cuento ya experiencias muy personales. A mí me pasó eso y un año más o menos tardé en arreglar un problema. Pero este es un derecho que uno debe tener. Por favor, la siguiente, Gaby. Recepción de notificaciones. También debe realizarse la notificación a la vivienda o al centro de trabajo. Y debe buscarse la manera de que sea lo más simple posible cualquier trámite que uno tenga que solucionar después de una notificación. Fíjense que yo doy este curso. Eso sí, no soy experto en este derecho de los contribuyentes, pero me ha pasado que recibo alguna notificación de la SAT y no la entiendo. Tengo que buscar algún conocido que sea experto y decirle, me llegó esta notificación, mandarle foto y ya al analizarla, decirme, no hay problema, o solo hubo un omiso o algo así. Entonces debe ser en lenguaje muy accesible. La siguiente, por favor, Gaby. Información sobre montos a pagar. Igual, en línea, para pequeño contribuyente, para ISR es fácil. Ya está la tabla hecha. Uno pone el monto que facturó y le lanza uno al final el monto que uno debe pagar. Y ya hay distintas formas de pagarlo en algunos de los bancos del sistema. No en todos, pero sí en algunos. Y se puede pagar muy rápidamente. Creo que Banrural es uno de los bancos más amigables para eso, pero sí le facilitan aún en esos impuestos. Pero hay otros impuestos que no son tan fáciles y ahí es donde hay que ir hasta la SAT a perder horas. Así que en esto se ha avanzado mucho en Guatemala. La siguiente, por favor, Gaby. Brindar información sobre pagos atrasados o pagos pasados. Casi imposible de encontrar. Debe haber forma, pero la página no es tan amigable. La página de la SAT o de Declaraguat no es tan amigable. Y yo, por ejemplo, he tenido este problema de a veces buscar algo, si hice o no algún pago pasado. Y frente a la duda, en una ocasión tuve que pagar otra vez y después encontré el recibo que había pagado. Este tipo de... En la agencia virtual lo estaba viendo, Byron, y no lo encontraba. Pero por eso ahí es la aclaración, que podría ser por ignorancia mía, ¿verdad? Porque es un poco complicada la página. Pero sí hay que reconocer que la SAT en buena medida está en línea. Casi todo. La siguiente, por favor, Gaby. Trámites menos onerosos también son poco onerosos. Aquí en esto hemos avanzado bastante. Casi todos los trámites los puede hacer uno rápidamente. Cuando ustedes se gradúen de abogados y abogadas, etcétera, con todos los diplomas y títulos de la facultad, no olviden que tienen que ir a registrarse a la SAT. Ahí, por lo menos en la actualidad, uno pierde algo de tiempo. También hay que ir a registrarse a la Contraloría General de Cuentas y puede ser un poco pesado, ¿verdad? Hacerlo, pero hay que hacerlo. Pero lo puede hacer uno y no es oneroso, es bastante rápido. La siguiente, por favor, Gaby. Posibilidad de entregar pruebas. Hay posibilidad de hacerlo en el caso de Guatemala. Es un derecho que ya se cumple en buena medida. Hay mucha posibilidad de hacerlo. Algo que también hay que tomar en cuenta es que ustedes lo saben ya, seguramente ya lo vieron en algún curso, es prohibido incluso por parte de la Constitución la doble tributación. ¿Quién sabe en dónde en Guatemala hay doble tributación? Alguien que tenga esa información en lo que vemos la siguiente. Pase a la siguiente, por favor. Gaby. En el impuesto a la distribución del petróleo. Sí.
Así es, Ben. Y Ahí más que paga todo uno IVA también se y da en paga el los, impuesto a los combustibles. también se da en los impuestos específicos. Pero fundamentalmente en el de los combustibles. Ahí será. ¿Ha habido algunas acciones de inconstitucionalidad contra esa doble tributación? Y no se han logrado ganar. ¿Por qué? Porque la CC ha entendido que si resuelve a favor de que hay doble tributación, el Estado deja de percibir dinero. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en eso. Pero, por ejemplo, cuando los combustibles subieron desproporcionalmente hace como un año, con solo quitar ese impuesto, sin subsidio, sin ningún subsidio, los combustibles habrían bajado un montón. Nosotros pagamos doble. Esto es muy importante, no hay necesidad de entregar documentos, porque como todo es electrónico, no hay que llevar uno al montón de facturas. Ya en la SAT tienen la información. Y por eso también es que tienen que tener mucho cuidado, porque si no declaran, pensando ustedes que no hay prueba, las SAT las tienen. Eventualmente yo creo que en Guatemala vamos a hacer como les dije ayer, que es Estados Unidos, ¿verdad? Que son rigurosos en ese tema. La siguiente, por favor, Gaby. Esto es muy importante. Hay reserva de datos, informes y antecedentes. Solamente ante juez, con orden de juez, se puede entregar por parte de la SAT la información de lo que conste sobre uno en el tema tributario. No es tan fácil obtenerla y eso es porque también uno puede ser víctima de algún acto delictivo, secuestro, extorsión o lo que sea, si saben cuánto uno está percibiendo de ingresos. La siguiente, por favor. Sobre todo la transparencia. Creo yo que en este sentido, sí, en el país, pues queda con mucha duda, ¿verdad? No hay certeza total de que aquí se cuente con toda la transparencia de cómo se debe llevar adelante el uso de los impuestos que uno va a pagar. Y la última, inversión de los tributos. Busqué esa escuela, esa foto de esa escuela, miren las condiciones. Lámina, sin techo, sin una ventana apropiada, pero esa escuela, ahí están los niños estudiando. Son condiciones infrahumanas y si el Estado recibe impuestos, debiera contar con mejor infraestructura para este tipo de tareas, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a ver por terminado. Quite la diapositiva, quite la proyección, Gaby, por favor. Y solo les quiero terminar con lo siguiente. Del 100% de recursos que el Estado necesita para el presupuesto de cada año, el Estado no tiene capacidad de recaudar el 100%. O sea, este año, por ejemplo, el presupuesto debe estar en aproximadamente 116,000 millones, más o menos. El Estado no recauda todo. Esto es algo así como que, por ejemplo, yo ganara 1,000 quetzales al mes, pero mis gastos fueran de 1,500. ¿De dónde obtengo esos 500 que me faltan para llegar de préstamos? Y me dan préstamos fácilmente si tengo bienes, terrenos, casas, por ejemplo. Y eso es lo que el Estado de Guatemala tiene. El Estado de Guatemala tiene prestigio y eso funciona como bienes. Entonces, al no recaudar la SAT lo apropiado, no llega al monto que se necesita y el Estado sale a buscar dinero en préstamos y muchos están peleándose por darle a Guatemala. Guatemala es un buen cliente para préstamos.
nosotros tenemos una buena calificación a nivel internacional. Así que eso es lo que está pasando en Guatemala, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Lindo día. Gracias, doctor Mario. Adiós. Feliz tarde. Manuel, Chao, bendiciones.